Buenas noches a todos. Bendiciones, hermanos, y a todos los hermanos personas que nos estén viendo en Facebook. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad de estar en tu casa. Señor, aquí este grupo de estudiantes y mi persona y todos los que nos están sintonizando, viendo el programa, Señor, pedimos tu bendición sobre tu palabra. La administración de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Que no sea algo intelectual solamente, sino que sea algo que bendiga nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón. Sí, Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición, Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Una vez más, buenas noches a todos. Quiero empezar dándole gracias a cada uno de los hermanos que nos han mandado una ofrenda para ayudarme a seguir adelante en este ministerio que Dios me ha encomendado. Gracias, hermanos, esos que también de otros lugares, de otros estados nos han mandado alguna ofrenda para ayudarnos. A través de PayPal y de Zelle, es una bendición grande. Gracias por acordarse de nosotros. También, si usted tiene alguna pregunta, la puede hacer escribiéndonos. Aquí tenemos a la hermana Margie y su esposo Raúl listos con las computadoras para copiar las preguntas, y al final de la clase las vamos a leer. También sus saludos, aunque no salgan en el aire, déjenme decirle que siempre los leo yo todos y les pongo like o les pongo una nota, todo depende. Si hay veces que son muchos no puedo, pero por lo menos le hago una marquita para que usted sepa que el hermano Aquiles, yo personalmente estoy viendo sus saludos y se los agradezco mucho. Déjenos saber de qué país y qué lugar está escribiéndonos, y eso nos bendice. Amén. Bueno, hermanos, hace muchos años atrás, cuando yo me gradué del Instituto Bíblico, de 2 institutos bíblicos, gracias al Señor, del Instituto de las Asambleas de Dios de La Puente, California, y luego quise estudiar en el Instituto del American Baptist, así que de los 2 me gradué. Yo quería dar una serie de predicaciones del tabernáculo. Reciente salido del Instituto Bíblico, el Espíritu Santo no me dejó. Pasaron muchos años, pasaron como 15 años, pasaron 18 años. Y entonces preparé una predicación acerca del tabernáculo, y de ahí salieron 14 predicaciones que prediqué, una serie. De allá para acá, de vez en cuando he predicado en el tabernáculo. Del tabernáculo han pasado muchos años, pero nunca había preparado una serie. Hasta hace, unos 6 meses, no 6 meses, ¿qué tiempo? Tenemos 22 clases que hemos dado ya del tabernáculo, porque hemos ido paso por paso, mueble por mueble. Quise darlo así para que quede esto en Facebook, y alguna persona, algún predicador, algún maestro, algún hermano que quiera aprender de algún aspecto del tabernáculo pueda, por ejemplo, si quiere aprender de las tablas de la ley, dimos como casi 10 clases de los puros 10 mandamientos, porque son las tablas que estaban dentro del arca, dentro del tabernáculo. Si usted quiere saber de la vara de Aarón, hay una clase de 1 hora y media de la vara de Aarón, del maná, otra clase, de todos los aspectos. Hemos tratado de, estoy seguro que no podré hacerlos todos los detalles, pero me he propuesto hacer lo más posible. Hoy nos toca estudiar el candelabro de oro. Quizás alguna persona que no esté viendo no esté empapado en este tema, solamente sabe que Cristo vino al mundo, que murió, y voy a dar una explicación muy breve de este candelabro para entonces ya entrar en las escrituras y nosotros leer el asunto del candelabro. Mientras tanto, si usted lo quiere buscar, pues puede irse a Éxodo capítulo 25, vamos a empezar ahí, Éxodo capítulo 25, y ahí nos describe
del versículo 31 al versículo 40, Éxodo 25 nos describe lo que es el candelabro. Bueno, muy brevemente, a ver. El pueblo de Israel había salido de Egipto con mano poderosa, con milagros de Dios. Dios quiso que su pueblo tuviera un santuario en el desierto, porque el Señor siempre quiere que nosotros tengamos un lugar donde adorarlo. Entonces mandó a Moisés a construir un santuario que se llama tabernáculo. Este santuario era un santuario portátil, por supuesto, porque ellos iban de camino a la tierra prometida. Y se armaba, se desarmaba, estaba hecho de tablas de 15 pies de alto, por 1,5 pies de ancho, de madera de acacia, una de las maderas más incorruptibles que hay, forrado en oro puro, y este santuario estaba dividido en 3 partes. Una sección se llamaba el lugar santísimo. En esta sección solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre del sacrificio que se hacía en el patio, porque es antes de Cristo. Para recibir perdón de pecado usted tenía que hacer un sacrificio animal, y con esa sangre una sola vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer esta sangre por el perdón del pecado, de los pecados del pueblo de Israel. En la otra sección, que es la que estamos estudiando ya, bueno, déjame ir un poquito para atrás. En este lugar llamado lugar santísimo solo había un mueble llamado el Arca de Dios. Era una caja más o menos de este tamaño, se puede ver esta mesa. Vamos a decir casi 4 pies de largo, con casi un poquito menos de 3 pies de ancho. Y dentro de esta caja, dentro de este arca, habían 3 cosas. Estaban las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Estaba una vara de Aarón, una vara seca que reverdeció. Dios hizo el milagro que reverdeciera. Y había una vasija de pan, de maná, del pan que Dios hacía descender del cielo, y el pueblo de Israel comió de este pan 40 años. Estas 3 cosas eran un testimonio. Dios estaba testificando a través de estas cosas: su palabra, el pan que simboliza a Cristo, la vara que reverdece que simboliza la nueva vida que Dios nos da. Venimos de una vida de pecado, y al aceptar a Cristo tenemos una regeneración, una nueva vida que reverdece, que está bendecida por el Señor. Estas eran las 3 cosas que estaban dentro del arca. Ahora nos movemos al lugar santo, la otra división de este santuario. En el lugar santo habían 3 muebles. Estaba el candelabro, que es de lo que vamos a enfocarnos hoy. Este candelabro, por ejemplo, si usted entraba al santuario, quedaba su mano izquierda. Luego su mano derecha había una mesa con 12 panes, simbolizando cada pan a las tribus de Israel, las familias originales del pueblo de Israel, las 12 tribus. Y luego ya al final del lugar santo, donde había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo, delante de esa cortina, antes de entrar al lugar santísimo, estaba un altar pequeño, pero de oro puro, bueno, madera de acacia forrada en oro, y en este altar se ofrecía incienso. Antes del sumo sacerdote entrar al lugar santísimo tenía que ofrecer incienso. Todos los días los sacerdotes tenían que ofrecer incienso varias veces al día. Todo esto es un simbolismo, porque Dios no necesita oler nada, ni Dios necesita oro. Todo esto simplemente simboliza lo que iba a pasar cuando viniera la gracia, cuando viniera el tiempo donde Cristo pagara por los pecados.
¿Qué debe haber delante de la presencia de Dios? Incienso. Y la Biblia dice, todavía no hemos estudiado el altar de incienso, lo vamos a estudiar en las clases que vienen, pero brevemente, la Biblia dice que el incienso es un tipo de nuestras oraciones. En otras palabras, que cuando tú ofreces olor de rosas, cuando tú ofreces fragancia de nardo, cuando tú ofreces el olor del perfume más caro que haya, para Dios eso significa poco. Porque el olor que huele Dios, el olor que verdaderamente es una fragancia a Dios, es la oración y la alabanza de sus hijos. La Biblia dice que eso es olor fragante para Dios. Cuando una vida se arrepiente, cuando una vida clama a Dios, eso es una manifestación de olor fragante. Bueno, entremos a lo que es el candelabro. Lo leemos en Éxodo 25 y está del versículo 31 al versículo 40. Ahí nos da los detalles. Algo muy interesante que la descripción del tabernáculo empieza de adentro para afuera. En otras palabras, Dios describe primeramente el arca, después Dios describe la mesa de los panes, luego Dios describe el candelabro, todo esto en el capítulo 25 de Éxodo. Y si usted nota, es hasta el capítulo 26 donde se empieza a describir el edificio, el santuario. ¿Por qué, hermanos míos? Porque la obra de Dios en nuestra vida es de adentro para afuera. Dios primeramente quiere cambiar tu corazón, tus sentimientos. ¿Ves? La obra de Dios. ¿Ves que todo esto tiene un simbolismo tremendo? Y créame que aunque le estemos echando 1 hora y media a cada artículo del tabernáculo, no estamos ni siquiera arañando, ni siquiera dando la totalidad, debo decir, de poder describir los simbolismos de todas estas cosas. Aquí usted ve un simbolismo tremendo. Un simbolismo, por ejemplo, de que Dios empieza a describir al tabernáculo de adentro para afuera. Primero sus muebles. Y después, en el capítulo 26, empieza a describir la construcción, la arquitectura. Y este simbolismo es que Dios, antes de cambiarte cómo te pones la camisa, cómo te pones los pantalones, eso lo va a cambiar. Dios cambia todo. Pero Dios no puede cambiar eso a no ser que cambie tu corazón. Y cambie tu mente. ¿Ves? Dios no puede cambiar tu vocabulario hasta que cambie tu corazón. Dios no puede cambiar tu acción de venir a la iglesia, de adorar a Dios, de apoyar económicamente la obra de Dios. Dios no puede hacer nada de eso a no ser que Dios cambie tu corazón. Entonces la obra y el cambio de Dios siempre es de adentro para afuera. Y toda nuestra vida cristiana, qué bueno fuera si hubiera una pastillita que uno se tomara y ya se convirtiera santo ya uno. ¿Ve? Ya cambiara todo, pero no es así. Porque eso para Dios no tiene valor. ¿Ve? Por ahí andan inventando unos chips que la gente se pone en la cabeza y ya con el chip vas a ver álgebra, geometría. Se van a acabar las universidades porque todo el conocimiento va a estar dentro de la cabeza de la gente. Estas son las señales del anticristo. Dios quiere que tú uses tu libre albedrío. No quieres que las decisiones que tú hagas salgan de tu corazón, de tu alma a favor de Él. Ese es el deseo de Dios. Entonces, aquí vemos esta tipología. Bueno, leamos lo del candelabro. Dice, harás asimismo, estamos en el versículo 23, perdón, versículo 31, Harás además un candelero, una lámpara de oro puro. Así que ya esto no es de madera de acacia forrado, sino oro puro. Labrado martillo. Merece la pena aclarar que en todos los muebles del tabernáculo, en todo, solamente habían 2 cosas de oro puro. Los querubines que estaban encima del arca y este candelabro.
Todo lo demás era de madera de acacia forrado en oro puro, pero por dentro tendría madera, que eso también es un gran símbolo, ¿ves? Porque la madera es tipo de humanidad y el oro es tipo de divinidad. Y todo eso nos enseñaba que Cristo iba a ser engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo, su divinidad, pero en una mujer, y por lo tanto iba a nacer un hombre. Así que todo esto simboliza, la madera forrada en oro, simboliza la encarnación de Cristo. Dios se hizo hombre. Y dice aquí que harás este candelabro labrado a martillo de oro puro. Y solamente habían dos cosas así. Estaban los querubines que estaban sobre el arca, eran de oro puro labrado a martillo. Y este candelabro. Dice, se hará el candelero, su pie, su caña. Así que fíjense, empieza a describir ahora las direcciones para el artista. Porque esto era una cosa primorosa. Tenía que ser una persona que, bueno, la Biblia en el capítulo 31, usted lo puede leer, escoge hombres y los llena de sabiduría para que hagan estas cosas. Pero vemos aquí que el candelabro tiene una caña, un tubo principal, más grueso que lo demás que va a venir. Esto es muy importante. Dice, su pie, la parte de abajo, su caña, lo que sale por el centro. Fíjense que empieza a describir desde el centro, porque este tubo, ya me adelanto, esta caña céntrica del candelabro, es un tipo de Cristo. Y Cristo es el centro de todo lo que Dios Padre quiere hacer. Todo lo que Dios Padre quiere hacer no empieza con la iglesia, empieza con Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿ves? Bueno, para no irme muy lejos en otras explicaciones, dice, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. En el versículo 31 se nos da una descripción rápida de las diferentes partes de este candelabro. Así que tendrá brazos, tendrá una caña céntrica, tendrá decoraciones de flores, tendrá decoraciones de manzana, su material es de oro. Así que ahí se nos da como un mini bosquejo, como un mini outline de lo que va a ser este candelabro. Y todo esto tiene un simbolismo, tiene una aplicación espiritual a nosotros, a nuestra vida. Y eso voy a intentar. Dice, y saldrán 6 brazos, ¿ves? Entonces está la caña del centro y ahora son 6 brazos, 3 a un lado y 3 al otro. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Así que vemos aquí que el candelabro, yo digo candelabro porque alguna versión lo traduce así, pero es lo mismo, candelero que candelabro. Tenía una caña central con una base. Es lo primero que el artista se le manda a hacer. Y luego tiene que tener 3 brazos a un lado y 3 brazos al otro. Dice, 3 copas en forma de flor de almendro. Así que se le dice, no se le da la libertad al maestro, al que va a hacer esto, al artista, de escoger qué tipo de flor, sino se le dice cuál tipo de flor. 3 copas en forma de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Así que cada brazo iba a tener la figura de 3 flores y una manzana. En la clase pasada pusimos un video que se lo recomiendo, búsquelo por favor, del candelabro, del tabernáculo, y fuimos paso por paso en el video enseñando qué simbolizaban muy brevemente, y se veía este candelabro precioso. Yo he visto muchos candelabros, la duplicación de estos candelabros, y algunos son de una manera y otros de otra. Pero en el video pasado, búsquenlo en la clase que dimos pasada,
el jueves pasado, y usted va a poder verlo, porque lo va a poder presenciar de una manera muy bonita, todo esto. Así que vemos aquí que cada brazo tendrá 3 flores en forma de una copa y abajo una manzana, cada brazo. Dice otra vez versículo 33, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana, una flor, y 3 copas de forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Así que los 6 brazos iguales. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Fíjense que en los brazos hay 3 copas, pero en el centro hay 4. En un rato puedo explicar todo esto, porque si me paro a explicar cada paso o cada versículo que leo, me voy a dilatar mucho. Entonces estoy leyéndolo primero, explicándolo muy brevemente, y después voy a virar a explicar, ¿ves? ¿Qué significa todo este asunto? No podré, pero por lo menos lo que el Espíritu me ponga, porque ni siquiera puedo decir. Quiero decir lo más importante, y cuando voy a decir eso, en mi espíritu hay una corrección. El Espíritu Santo nos corrige cuando estamos ministrando y nos enseña qué tenemos que decir. Y aún así cometemos errores. Pero ni siquiera podemos decir, voy a explicar las cosas más importantes. Ve, eso es un error, porque todo es importante. Todo es importante. Entonces, solo puedo decir, explicaré lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón. Por ejemplo, ahora yo estoy aquí hablándole de esto. Esto es muy importante, personas que no conocen cómo funciona la predicación y la enseñanza. Mire cuántas hojas ahí está, de preparación en todo este asunto del candelabro. Todo esto, mire, no sé si sale bien, se lo voy a acercar un poquito más, mire, ahí está. Todo a mano, yo todavía lo hago todo a mano. No me gusta hacerlo en la computadora. Bueno, yo estoy hablando de esto y Dios me está poniendo ya desde ahora que en alguna parte de la clase tengo que explicar el nombre hebreo de las 3 puertas del tabernáculo. Estoy hablando yo y Dios me está poniendo esto. Que en alguna parte de la clase, así que Dios tenga misericordia de mí y me permita hacerlo en la parte que Él escoja. Así que seguimos leyendo. El versículo 35. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo. Otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo. Y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para que 6 brazos que salen, así para los 6 brazos que salen del candelero. A ver, lo más importante es que usted busque el video que pusimos en la clase pasada, porque ahí lo va a poder visualizar. Porque por mucho que yo le explique, hay un dicho en inglés que dice, a vision worth 1,000 words. La visión de algo vale 1000 palabras. Entonces, son 3 flores en cada brazo del candelabro y una manzana abajo. Los 6 brazos iguales. Versículo 37, y le harás 7 lamparillas. Entonces arriba, cada brazo iba a tener una lamparilla, las cuales encenderá para que alumbre hacia adelante. A ver, esto es lo que quiero que la clase repita conmigo. Para que alumbre hacia adelante. Porque aquí está el propósito del candelabro. En esa frase, primero nos dice cómo Dios quería que se hiciera. Y ahí el Señor me está poniendo algo de que diga que la obra que Dios está haciendo en ti no es como tú quieres, es como Él quiere. Él va a forjar de ti un maestro diferente a otros, un predicador diferente a otros. Como tú no existirá otro. Y la evidencia de eso está en nuestras huellas digitales. Tú tienes las huellas digitales que nadie tiene sobre la faz de la tierra. Fíjense, tú puedes tener en tu ADN de tu papá, de tu abuela, de tu tatarabuelo, pero tus huellas digitales son diferentes. Dios te marcó desde que naciste. Casualidad, ¿verdad? Alguien dirá casualidad. No, eso no es casualidad. Eso es para que el ser humano, cada vez que mire sus 10 dedos, se recuerde que hay un Dios todopoderoso. Que ha tomado cuidado hasta en el detallito
el detallito más sencillo que podemos tener, que desde un niño se le puede ver en la mano. Entonces Dios va a forjar, por eso Dios le da una orden aquí a Moisés, que Moisés no hace nada de esto. Moisés solo recibe la visión. Al final, hermano, al final. Anote la pregunta al final porque mire, me para. Ahora como lo estamos haciendo así en vivo, es que cuando yo daba la clase en el salón de clase, los estudiantes estaban acostumbrados de vez en cuando a hacer una pregunta, pero si tomamos la pregunta no se va a oír acá. Entonces al final la tomamos. Pues vemos aquí que Dios no le permite, no le da libertad al artista. A lo mejor el artista pensaba, aunque no creo porque aquí en capítulo 31 son hombres que Dios escoge para esto, pero para explicar algo, a lo mejor el artista diría, yo quisiera hacerlo de esta manera. Yo quisiera, en vez de ponerle flor de almendro, quiero ponerle flor de mangos, de sandía, o de manzana, o de almendro, o de otra cosa. Sin embargo, Dios no le da la opción, porque en todo esto Dios está hablando. La Biblia no se escribe para llenar espacio. Como Dios dijo, es que tengo que escribir para llenar aquí las páginas. No. Cada palabra ha sido escogida por Dios. Y una sola palabra de este libro es capaz de cambiar tu alma, de cambiar tu vida. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Para continuar. El mensaje es que la obra que Dios está haciendo en nosotros no es la obra como tú quieras. No es la obra como tu esposa quiera, ni como otra persona, ni siquiera como el pastor, ni la iglesia, sino Dios individualmente va a crear un ser que alumbre para su gloria y honra. De una manera distinta, de una manera diferente. Y por eso hay veces que hay hermanos que critican a otros hermanos, porque ellos asumen que ese hermano tiene que ser igual que ellos y hacer las cosas igual que ellos, y eso no va a pasar. No va a pasar porque el Espíritu reparte, dice la Biblia, dones según Él quiere, dice la Biblia, dice la Escritura. Así que hay veces que queremos que nuestra esposa tenga los mismos dones, tenga el mismo pensamiento que nosotros. Yo hace un tiempo atrás conozco una pareja que se llevan tan bien, que yo les pregunté un día que si discutían o no. Porque se llevan tan bien, tan bonita esta pareja, que yo digo, aquí hay un problema, esta gente no discute. ¿Por qué? Porque es normal. No mucha gente enseña esto, pero en la persona que diga que en un matrimonio no hay discusión, está en una fantasía. Eso no existe. ¿Ves? A no ser que tú tengas de esposa un robot o un esposo que tengas ahí un bobito que haga lo que tú quieras todo el tiempo, pero aún así tienen su mentalidad, su forma de expresión, y tenemos que entender que Dios nos ha creado como individuos. Que una cosa es unión y otra cosa es uniformidad. No somos iguales, somos diferentes, pero tenemos que, aunque mi esposa tenga pensamientos diferentes, en la iglesia cada uno tengamos diferentes, nuestra meta debe ser la misma. Ahí está la unidad. ¿Qué es una unidad? Por ejemplo, un grupo musical. ¿Ves? Que uno toca la guitarra, el otro toca los tambores, el otro toca el piano. Sin embargo, el propósito es que la canción salga en la misma nota y que tenga la misma melodía. Aunque uno va a cantar en alto y otro en soprano, aunque el saxofón suena diferente, pero la unidad es cuando todos estos elementos distintos que no son uniformes, no es puro saxo, no es pura trompeta, no es puro tambor, ¿ves? Cada uno tiene su individualidad, se une en algo como, y mientras más se unen, más bonito sale, más perfecto sale, ¿ves? Pero si la canción se está tocando en re, por ejemplo, el pianista, el director de alabanza dice, esta canción va en re, pero el guitarrista dice, no, yo la voy a tocar en la mayor porque a mí me da la gana tocarla en la mayor. Entonces cuando sale la música, sale desafinada.
Entonces, esto es algo que tenemos que entender. Aquí tan sencillamente Dios lo expresa. El candelabro va a ser así. Las flores van a ser así. La manzana va a ser así. Y no escogió aguacates. No escogió zanahorias. Él escogió el fruto. Entonces Dios va a decorar tu vida a su manera. Y en la iglesia tenemos, si podemos captar esta idea en la iglesia, que tú tienes que ser tú lo que Dios quiere crear. Pero si al ser tú te vuelves tan egoísta y quieres que todo el mundo sea tú, ya desequilibraste la obra de Dios. Porque el equilibrio está en que tú seas lo que Dios quiere que tú seas, pero que te unas a la visión de la iglesia. Y trabajemos juntos para que esa visión se logre y se haga. Así que aquí vemos, mire lo que dice acá el versículo 37. Y les harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Así que, claro, tenían que alumbrar hacia adelante, porque mire, brevemente, supongamos que entremos al lugar santo. Esta pared de acá, usted no puede verla en el edificio, pero hay una pared aquí y hay una pared aquí. Supongamos que esta pared sea de oro puro. Y acá en esta pared el único mueble que hay es el candelabro. Con 7 brazos, 7 lamparillas y detrás tiene una pared de oro. Por eso dice que alumbre hacia adelante. Para que el único medio de luz, eso lo vamos a ver. El único medio de luz. Y tiene que alumbrar hacia adelante. Y eso es lo que Dios quiere. Que nuestra luz, que nuestra vida progrese. Dice una de las epístolas del apóstol Juan que Dios quiere que nosotros progresemos en todo, como así como progresa nuestra alma. Así como nuestra alma progresa, Dios quiere que tú progreses en todo. Entonces, alumbrar hacia adelante. ¿Cuánto pudiéramos abundar ahí? Pero proseguimos con la lectura. También sus despabileras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos sus utensilios. Mira, hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que vemos aquí que en este edificio el único medio de alumbrar es el candelabro. Ese es el único medio. No había otra cosa que pudiera dar luz más que este candelabro. Y eso es algo muy importante del mensaje que Dios nos está mandando. ¿Ves? Este es el único medio de luz en el candelabro. Ahora, hermanos, antes de entrar en los detalles de manzanas y la flor de almendro y las lamparitas que alumbraban y por qué labrado martillo y todos estos detalles, quisiera que estudiáramos un poquito cerca de lo que es la luz. Lo que es la luz. Y vamos a ver que el asunto de la luz empieza desde el libro de Génesis, del primer capítulo del libro de Génesis. Y vamos para allá. Porque mire, ya me adelanto aquí a lo que voy a enseñar. Que no es una buena táctica cuando uno está enseñando. Cuando uno está enseñando debe ir por pasos. Porque cuando usted revela todo hacia adelante, ya la persona pues no tiene el interés, pierde el interés porque ya tú se lo dijiste. ¿Ves? Entonces, para enseñar hay que enseñarlo por pasos para que se mantenga el interés. Y cuando nos vamos al libro de Génesis, capítulo 1, vemos en los primeros principios que Dios empieza a tratar con la luz. Fíjense que en este tabernáculo hay un candelero, un candelabro, con 7 brazos, con detalladamente Dios escogiendo cómo se debe hacer. Y es el único medio de luz. Así que vemos desde el principio de la creación que Dios nos manda un mensaje a través de lo que es luz. Dice en el principio, estamos en la primera página de la Biblia, busque su Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿cómo estaba? A ver, hermano, desordenada y vacía. En otras palabras, no hay seres humanos, no hay animales, no hay plantas,
¿Y qué es un desorden? Un desorden cuando usted tiene todo tirado. Eso es un desorden. Está todo tirado. Entonces vemos aquí que todo lo que Dios había creado, la tierra, primero creó Dios los cielos y la tierra. Cielo y tierra, todos estos elementos están ligados. Como mire, usted va a hacer una ensalada. Aquí está la lechuga, aquí está el tomate, aquí está el pepino, aquí está el aguacate. Como estamos aquí donde hay muchos mexicanos, aquí están los chiles jalapeños. ¿Ves? Aquí está el aceite, aquí está el vinagre. Todo está separado. Todo tiene su naturaleza. Todo tiene su identidad. Ahí está el aguacate completo. Pero ahora usted pela el aguacate, coge la lechuga, la rompe, la echa en un plato grande, echa lechuga, picatea el tomate, lo echa, el pepino, los chiles jalapeños, no se los olviden, por favor, por los mexicanos, si no se enojan conmigo. Zanahoria, échale y échale y échale. Y después te agarra la botella de aceite, la botella de vinagre, y agarra 2 cucharas y se ligó todo. ¿Ve? Eso es lo que está pasando. Dios creó todos los elementos y todos están ligados. No hay orden. Esa es la palabra clave aquí. No hay orden. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así que montañas, piedrascos, todo esto que vemos nosotros, todo suelto, todo tirado, todo flotando. Hasta el agua flotando, toda una liga. Así como si pudiéramos agarrar un gran globo. ¿Qué ilustración puedo dar? Un globo y meter esa ensalada dentro de un globo y hacerla así. Y usted la ve todo allá adentro, el agua, el vinagre, todo está ligado. Entonces vemos aquí que así empieza la creación. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí viene. Y Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Entonces vemos aquí la manifestación de la luz. Esto es muy importante porque la palabra sea aquí en hebreo es la palabra Yahi, y significa resplandece. Esto es muy importante. Porque aquí la luz no es creada, sino la luz aquí resplandece. La luz brilla, la luz resplandece. Y vamos a probarlo ahora. Fíjense cómo son las cosas de la Biblia. Nos vamos a ir al Nuevo Testamento para probar quién es esta luz. Y que la palabra aquí, sea, en hebreo se puede traducir sea, pero la mejor traducción es Yahi, que significa resplandece. Es una orden del Padre para que la luz que existe resplandezca. Y en 2 de Corintios 4, 5 y 6 lo vemos. 2 de Corintios 4, 5 y 6. Nos vamos para allá rapidito. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el candelabro? Bueno, pues el candelabro fue creado para dar luz. Y para nosotros explicar que el simbolismo del candelabro, porque lo podemos decir sencillo, como siempre lo hemos hecho, lo hacemos en las predicaciones. Ve, Jesús es la luz del mundo, ya te di la clave, ¿ves? Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús, facilito, y así lo hacemos. Pero si queremos una explicación detallada, entonces tenemos que pasearnos por la Biblia y ver lo que la palabra enseña. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 6, dice así, 2 de Corintios 4, 5 y 6 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Mire qué tremendo está esto. Hay gente que se predica a sí mismo. Qué buenos son, cuántos logros han hecho. A mí me ha tocado. Yo me ha tocado sentarme a oír una predicación donde todo lo que hacen es hablar de lo que ellos han hecho. Nosotros no nos predicamos nosotros mismos. La gente, mira, hay veces que cometemos errores pensando que a la gente le interesa tanto saber qué es lo que yo he hecho.
No, hermano. La gente lo que quiere saber es lo que Cristo hace. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Jesucristo como Señor. No como profeta, no como maestro. Él es profeta y es maestro. Pero no solamente como eso, como algunos lo predican, sino como Kyrios, como Adonai, la palabra hebrea. Adonai significa Señor, amo absoluto. Entonces, Kyrios en griego, amo absoluto. Amo absoluto. Lo predicamos como ¿qué? Como el amo absoluto. Y nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Mire, porque Dios que mandó que las tinieblas, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese. ¿Cuál es la palabra que dijimos? La luz. Que se traducía. Se traducía la palabra que Yair, resplandecer. Dios, mire lo que dice aquí, porque Dios mandó que de las tinieblas, aquí se está refiriendo al Génesis. Aquí se está refiriendo allá al primer capítulo. ¿Ves? A la creación. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que cuando vamos a Génesis, la explicación de la palabra, Dios sea, es la palabra, la mejor traducción es la palabra Yair, resplandezca. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? ¿Acaso el libro de Juan no dice que en el principio era, creó Dios los cielos, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios? Déjame citarlo otra vez. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahí empieza a explicar. Fíjense que en el libro de Génesis se nos da el principio de la creación. Pero en el libro de Juan no da el principio de la creación. Da el principio de principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, cuando Dios aquí dice resplandezca la luz, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién leímos en 2 de Corintios capítulo 4 que es esta luz que Dios ordenó que resplandeciera en las tinieblas? Cristo. ¿Qué está diciendo Dios? Mi hijo, resplandece ahora tú. Y fíjense que no hay orden, ya aquí me estoy adelantando mis notas, no hay orden en nuestra vida hasta que Cristo resplandezca. ¿Qué era nuestra vida antes que el Padre dijera, resplandece hijo, resplandece en el corazón de este cabezón, de este testarudo, de este idólatra, de este fornicario, resplandece? ¿Qué era nuestra vida? Un desorden. Y yo hacía. Aunque tengas casa, aunque tengas carro, se siente vacía. Porque el espíritu, Dios ha creado al hombre de cuerpo, alma y espíritu. Y este hueco del espíritu solo lo puede llenar Dios. Amén. Satanás no puede posesionar al espíritu. Por eso es que el endemoniado gadareno se supone que tenía 2000 demonios, porque habían 2000 cerdos. Y con todo eso vino corriendo a los pies de Cristo. Porque Satanás solo puede posicionar la carne y el alma. Pero el espíritu no. El espíritu es el lugar de Dios en cada ser humano. Y solo lo puede posesionar Dios. Entonces, un hombre, aunque tenga familia, aunque tenga casa, aunque tenga todo lo que sea, se va a sentir vacío el resto de su vida, porque Cristo es el que resplandece en los corazones, como hemos leído en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 5 y 6. Léalo otra vez cuando tenga tiempo. Así que fíjense, para explicar el candelabro, tenemos que venir a, primeramente, identificar lo que es la luz. Porque para eso se creó el candelabro dentro del tabernáculo. Ser lo que da luz. Y aquí hay muchas cosas muy interesantes, porque mire,
sea la luz. Y fue el primer día de la creación. Fue el primer día de la creación. Ahora fíjense, hermanos. Fíjense en el versículo número 12. Versículo 14, perdón. En Génesis 1:14. ¿De qué luz está hablando Dios? Porque mire, en el versículo 14. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra. Y la Biblia nos dice a nosotros que este es el cuarto día. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Esto quiere decir que hasta el día cuarto no vino la fuente de luz natural. La fuente de luz natural. Qué tremendo. Que la tierra no tiene luz. ¿Sabían ustedes que la luna no tiene luz? Las estrellas no tienen luz. Son completamente... no tienen luz. No son equipadas con luz. Entonces, ¿cómo las vemos que brillan? El reflejo del sol. Por eso es que usted ve la luz de la luna en diferentes aspectos. Una vez es completa, una vez a la mitad, porque todo depende. La tierra está en el medio y le hace sombra a la luna cuando el sol está en el otro lado. Nada tiene luz, solamente el sol. Y todo lo demás que usted ve que brilla es una reflexión del sol. Hay gente que se creen que ellos son la luz y que son los que brillan. Fíjense, acá en Hollywood está el Paseo de las Estrellas. Y ellos se creen estrellas que brillan. Sin embargo, ni siquiera se han tomado el tiempo para estudiar que ninguna estrella brilla, que ninguna tiene luz, que si ellos tienen un talento, ya si lo han usado mal o bien, son asuntos de ellos, pero ese talento es la reflexión de Dios. Ahora, si ellos lo usan para el mal, tendrán que darle cuenta a Dios de ese talento que ellos tienen, que se lo dio Dios como ellos lo usaron. Tendrán que darse cuenta. Y nosotros los creyentes, hermanos míos, solo somos la reflexión de la luz de Cristo. En el ser humano no existe luz. No existe. Solamente existe la reflexión de Dios en nosotros. Así que cada uno de nosotros decidimos si te encierras en la casa y no recibes luz, o si sales afuera y recibes la luz. Tú decides cuánto te acercas a Dios. Tú decides qué reflexión de luz de Dios hay en tu vida. Así que aquí vemos la manifestación, la orden para que alumbre Cristo desde el primer día, porque hasta el cuarto es que hay otro tipo de luz. Entonces, ¿cuál luz fue la que alumbró? ¿Cuál luz fue la que alumbró las tinieblas? Y fíjense que una vez que Dios dice, brille la luz, o resplandezca la luz, no quiero usar la palabra sea, porque a mi opinión está traducida incorrectamente. No está traducida incorrectamente, porque la palabra en hebreo, yaí, se puede traducir sea, o se puede traducir resplandece, o se puede traducir ilumina. Pero aquí vemos que la Biblia nos confirma ya en los otros evangelios que esta luz es Cristo. Y fíjense lo que acontece. Que una vez que Dios dice sea la luz, empieza el orden. Fíjense que todo está desordenado y vacío. Dios puede dar la orden de que las cosas se ordenen en la creación sin que haya luz, porque Él es Dios todopoderoso. Amén. Pero Dios quiere mostrar que Él opera en la luz.
en lo que se ve, porque en las tinieblas no se ven las cosas, pero en la luz sí se ve todo. Entonces el orden empieza, sea la luz, el versículo 7, e hizo Dios las expansiones y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. ¿Saben qué creó Dios aquí? Gravedad. El orden de las cosas es porque hay gravedad. Isaac Newton, ¿verdad? Dicen que una manzana, no sabemos qué fruta era, pero eso, algunos dicen que le cayó en la cabeza, no es verdad. Él era un científico que estaba investigando esto, y entonces vio que todas las cosas pues vienen hacia abajo, y llegó a la conclusión que tenía que ser una fuerza. Bueno, aquí vemos que las aguas que estaban desordenadas, y todo estaba desordenado, las aguas vienen y bajan al nivel más bajo de la tierra. ¿Por qué si usted tira una cubeta de agua en la calle, sin usted decirle, sin usted mandarle, sin hacer nada, esa agua va a buscar la parte más baja? Gravedad. Si usted no me cree, súbese arriba una silla y tírese a ver qué va a pasar. Pero tenga buenos pies, porque no quiero que se me lastime. No voy a hacer que alguien entonces me ponga una demanda, un hermano que yo me subiera en una silla y me tirara de cabeza para abajo para probar la gravedad. ¿Ves? Los quiero hacer reír un poco a los hermanos de la clase, ustedes también. Entonces vemos aquí que el orden empieza después de la luz. Y después que resplandece la luz. Porque ya esta luz existía, porque es un tipo de Cristo. Y mire, quizás me esté extendiendo demasiado, pero esto es importante. Esto es importante porque todo comienza con la luz y todo termina con la luz. Vámonos al libro Apocalipsis. Vámonos al final de la Biblia. Ya sabemos que en nuestra vida esta luz es un tipo de nuestra vida. Voy a leer muy rápidamente. Váyanse a Apocalipsis capítulo 21 y espérenme ahí, porque quiero leer rápidamente Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, si quieren buscarlo conmigo, los que están en la clase y los que están viéndome también, pero la meta es quiero ir al libro Apocalipsis al final de la Biblia, para hablar al final de los tiempos, para hablar cuando llegue el tiempo de la eternidad, que después de ahí ya más nada va a cambiar. Los científicos dicen que, ¿cómo es que el dicho que dicen? Que lo único que cambia siempre es cambio. Siempre hay cambio. Quieras tú o no quieras, hay cambio en la naturaleza, hay cambio en tu vida, hay cambio. Pero llegará el momento de la eternidad donde ya no habrá más cambios. Donde todo queda decidido por Dios para siempre. Miren lo que dice Juan capítulo 1, el versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí no está hablando de la creación. Porque miren, dice, todas las cosas por Él fueron creadas. Eso quiere decir que no existían. Está hablando de un principio antes de Génesis. ¿Ves? Brilla luz. Hijo mío, te toca brillar ahora. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era ¿la qué? ¿Qué dice? La vida, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ve aquí aparece la palabra otra vez, resplandece. Resplandece luz en Génesis capítulo 1. Y todo empieza a caer en orden. Y aquí la Biblia nos está diciendo eso. En el versículo 1, a los suyos vino, no a los suyos. Yo prediqué por muchos años, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hasta que un día mi esposa leyendo dice, ¿no dice suyos? Y yo le dije, pero ¿por qué tú te tienes que fijar en todo lo que yo diga equivocado? ¿Qué habilidad tú tienes para ver lo que yo predico equivocado? Pero mire qué bueno, porque aprendemos. Ahí caí en cuenta, dije, no dice a los suyos, refiriéndose a personas, sino a lo suyo, a su negocio, a los negocios del Padre, dijo el jovencito Jesús de 12 años a su mamá María,
cuando lo buscó a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Dar luz, lo que hemos leído. Llenarnos de su luz. Eso que estamos desordenados y vacíos. A lo suyo vino y los suyos, ahora sí, no le recibieron. Así que vino Él a dar luz, a llenarnos. Y aquí empieza el orden. Aquí empieza el orden. Porque mire lo que dice en el versículo 18, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, aquí vino el orden. Porque por la ley muy poquitos gentiles se salvaban o se salvaron. Imagínense que nosotros hubiéramos tenido que aprender las cosas de Dios en el idioma hebreo. ¿Ves? Dios tuvo que... Mucha gente tiene un problema con eso. Bueno, yo he dado palabra hebrea, a mí me gusta ir a buscar las raíces de las palabras, claro que sí. Pero el hebreo era un idioma limitado a un grupo de personas. Dios tenía que traducir su palabra para que llegara a los gentiles. Y escogió el idioma más universal que había. Por eso los evangelios, fue Dios el que decidió a Juan. Juan era un israelita, un hebreo. Mateo, Marcos, Lucas es el único gentil. Y se escribieron en griego. ¿Por qué? Porque era el idioma que podía Dios alcanzar la mayor parte del mundo. Y luego Dios tenía otros planes para que se tradujera a otros idiomas. Y hay gente que dice, ¿cómo tú sabes que no se perdió lo original? ¿Y cómo tú sabes que en los manuscritos hebreos no se perdió lo original? Porque lo que escribió Moisés no existe. Lo que existe son copias y copias y copias y copias y recopias y recopias y más copias. Por eso había escribas en los tiempos de Cristo. ¿Qué es lo que hacían? Copiar la escritura. ¿Cómo tú sabes que los textos en hebreo no tuvieron error? Bueno, eso no son asuntos de nosotros, son asuntos de Dios. Lo importante es que sea como sea, salva las almas, cambia las vidas. Eso es lo importante. Bueno, aquí dice, aquí viene el orden de la luz. ¿Ves? Desde Génesis resplandece luz, brilla, hijo mío, y todo empieza a caer en orden. Los cielos, la tierra, los planetas, todo empieza a caer en orden. Y ahora aquí viene la gracia por Cristo. Dice, pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí viene el comienzo del orden. Para nosotros los gentiles, este es el principio. El nacimiento de Cristo, su bautismo, su ministerio. Ir por el mundo y predicar este evangelio a todas las criaturas. A ver, ¿dónde dice eso en la ley? Porque en la ley, el pueblo de Israel estaba comisionado de predicarle a los hebreos, a los israelitas. Si ponían una sinagoga en Roma y un gentil quería venir y un gentil quería estar ahí, bueno, está bien. Pero ellos no salían a evangelizarlos. No había evangelización de gentiles. Porque la mentalidad, aún del principio de la iglesia, fíjense que cuando Pedro fue a casa de Cornelio y le predicó el evangelio, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, en el capítulo 11, le pegaron la regañada de la vida cuando llegó a Jerusalén. ¿Qué hiciste tú entrar en casa incircunciso? En otras palabras, esto es para nosotros nada más. Creemos que Cristo nació. Esos son los judíos que creen en el Mesías. Porque la mayoría no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero los que han creído en el Mesías creían que era para ellos nomás. No nos tenían en cuenta nosotros los gentiles. Que nos vayamos para el infierno todos. Pero eso no era el plan de Dios. El plan de Dios era porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel. Por eso es que los fariseos, los escribas y los sacerdotes tenían un problema tan grande con Juan el Bautista y con el Señor, porque si Juan el Bautista hubiera dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel, capaz que se lo hubieran pasado más facilito. Pero al decir que quita el pecado del mundo, significa que Cristo ahora es el sacrificio
y que todo el ritualismo del templo queda eliminado. Porque ¿para qué era el templo? Para ofrecer sacrificio, para recibir perdón. Pero ahora el perdón es a través de Cristo y no es solo para Israel. Lo cual yo doy gracias a Dios por ello, porque hemos recibido de ellos la raíz. La raíz. Y Pedro era israelita, y Juan era israelita, y María era israelita, y José era israelita. Todos eran los principiantes de la gracia, que nos transmitieron la gracia. Pablo, que llevó el evangelio a los gentiles, de la tribu de Benjamín, israelita. Pero vemos aquí que Jesús es el principio del orden. ¿Y cuál es el orden de salvación para el mundo entero, para los gentiles? La sangre de Cristo en la cruz del Calvario. La salvación de todos nosotros. Y ahora nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21, y vamos a ver algo. Apocalipsis capítulo 21, versículo, inmediatamente le voy a decir, versículo 23. Apocalipsis 21, 23, dice así. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol. ¿Qué pasó con el sol? ¿Qué pasó con el sol? Ni de luna. Fíjense, aquí estamos regresando al Génesis. Aquí estamos regresando antes que existiera el sol y la luna. Dios va a permitir que pasemos la eternidad. Esta es la nueva Jerusalén, esta ya es la eternidad. Ya después de aquí no hay más juicio. No hay más seres humanos que nazcan. El número está ya fijo de los salvos. Vamos a vivir en un planeta que Dios tiene preparado. Dice aquí, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la iluminará. ¿Ves? Esta es aquella luz, ya ahí. La luz que existía desde el principio. Ahora, y el Cordero es su lumbrera. ¿Lo ven? Así que los elementos que alumbran hoy en día, que empezaron a alumbrar en el cuarto día, toda esta explicación para llegar al candelabro, y lo que veo, vamos a tener que dejarlo para la próxima clase. Bueno, hermano, no se enoje conmigo, yo no lo estoy haciendo deliberadamente así, me estoy dejando guiar por Dios. Pero Dios está haciendo lo que Él quiere con esta clase. Esta clase pertenece a Él y yo estoy tratando de seguir sus instrucciones. No es que yo no esté preparado lo suficiente, mira todo lo que hay ahí. Pero es necesario echar estas bases para poder entender verdaderamente el simbolismo del candelabro. Que Dios siempre empezó con luz y termina con la luz, pero no con una luz de lámpara. Mire, sigamos leyendo. La ciudad, Apocalipsis 21, 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Así que será aquella luz de Génesis capítulo 1. Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones, así que habrá naciones. Fíjense, habrán mexicanos allí. Y habrán chinos. Y habrán hondureños. Tenemos cora mucho por eso. Tenemos acá un hermano hondureño y siempre me gusta bromear con él. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no hay noche. Entonces todo será un día completo. Dice, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. En Apocalipsis 22, versículo 5. Apocalipsis 22, versículo 5. Dice así. Dice, no habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol. Porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Demos un aplauso, Señor. Vemos aquí que todo empieza con una luz de Dios, una luz divina, que es Cristo. Y todo termina Cristo alumbrando todo.
Ya nuestra alma no tendrá que ser alumbrada, porque tendrá la luz de Dios en nuestra vida. Porque aquí estamos hablando de la Nueva Jerusalén. Aquí estamos hablando que solo hay gente con cuerpo glorificado. Aquí ya no existe el pecado, porque el cuerpo glorificado no tiene la habilidad de pecar. En otras palabras, así como los ángeles en una ocasión, cuando fueron creados, escogieron, una tercera parte de los ángeles escogió pecar, y 2/3 partes de los ángeles escogió servir a Dios. Desde ese momento en adelante nunca ha habido un ángel que ha caído en pecado. Un ángel de Dios. Porque los ángeles, la tercera parte que se fue con Lucifer, que se convirtió en Satanás, una tercera parte de los ángeles caídos se convirtieron en demonios. Pero 2/3 partes. Así que para un demonio hay 2 ángeles de Dios. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nunca se ha oído que un ángel ha caído en pecado y se ha rebelado contra Dios. ¿Por qué? Asimismo, en esta vida se nos da la oportunidad a nosotros a escoger. Una vez que tú escoges en esta vida seguir a Dios, servir a Dios o no servirlo, y pasas a la otra vida, tienes un cuerpo glorificado. Y en ese cuerpo glorificado no existe la habilidad de pecar. Ya queda fija tu voluntad para desear lo bueno. Desear lo bueno. Y tú dirás, ay, pero qué malo está eso, yo quiero desear lo malo. Ah, bueno, pues entonces vete para el otro bando. Vete para el otro bando. Porque en el bando de Dios, una vez que tengas cuerpo glorificado, no tendrás deseo. No tendrás deseo de pecar. Así como, por ejemplo, cuando éramos niños, ¿de qué tú tenías deseo? Jugar canica. ¿Tú te imaginas un hombre de 30, 40 años jugando canica? Bueno, no es normal. Los hay, ¿no? Los hay, pero no es normal. Ve, ¿qué hacíamos cuando éramos niños? Agarramos un carrito. Como yo, mi niñez la pasé en Cuba cuando no había nada. Un carrito era una piedra con un alambre amarrado. ¿Ves? Cualquier cosa inventamos nuestros propios juguetes. Que un caballo era un palo escoba. ¿Ves? No me digan que ustedes, los que estaban aquí en la casa cuando eran niños, se montaron un palo escoba y se creían que era el llanero solitario. Bueno, si usted se imagina un hombre de 40 años montando un palo escoba pensando que es el llanero solitario, bueno, ya aquello te dejó de gustar. No existe en ti la habilidad de aquello ni el gusto. Así será en la eternidad. Las cosas que aquí la carne se deleitan en ellas y le gustan, ya no habrá habilidad para deleitarnos en eso. Así que una vez más les pido disculpas. Voy a tratar de la próxima clase de hablarles del candelabro y concentrarme ahí. Pero mire, me quedan 15 minutos, me voy a tomar unos 5 para explicar lo que el Espíritu Santo me dijo de las puertas del atrio. El atrio tenía 3 puertas. El tabernáculo tenía 3 puertas. Una en el atrio, una en el lugar santo y otra en el lugar santísimo. Y cada una de estas 3 puertas tenía un nombre en hebreo. La puerta del atrio, la que estaba en el patio, si alguien quiere anotarlo, su nombre en hebreo es Derex. Derex. Es D-E-R-E-C-K. Derex. Y significa camino. Porque cuando la persona venía de fuera, iba a entrar al lugar donde ofrecer su ofrenda. La única puerta, el atrio, el patio del tabernáculo no tenía diferentes puertas, como Jerusalén tuvo 12 puertas. Pero el atrio tenía una puerta. Y a esa puerta se llamaba Derex. Y significaba camino en hebreo. La segunda puerta, que era cuando solo los sumos sacerdotes entraban, solo los sacerdotes de la tribu de Leví entraban al lugar santo. Esa puerta se llamaba Emet. Y Emet significa en hebreo verdad. Verdad. Porque al entrar dentro del lugar santo,
Cada artículo, los panes representan la palabra, el altar de oración de oro representa el incienso, nuestras oraciones, el candelabro representa la luz de Dios, que vamos a entrar en muchos detalles para la próxima clase. Ahí entran a la verdad. Así que ese velo que cubría el tabernáculo para entrar al lugar santo se llamaba verdad. Y luego el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se llamaba Jaí. Jaí, que significa vida. Que significa vida. Jaí significa vida. La palabra en griego es zoe, que significa aliento de vida. Y Jaí significa aliento de Dios. Y zoe significa respiro. Respiro. Jaí. Entonces vemos que una puerta se llamaba camino, la otra se llamaba verdad y la otra se llamaba vida. ¿Y qué cosa fue lo que Cristo dijo en Juan capítulo 14? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Cuando él dijo esto, se entendió muy claro en la cultura hebrea lo que Jesús estaba diciendo. Ese camino para entrar a ofrecer el sacrificio y recibir el perdón soy yo. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven? Esa puerta que se llamaba la verdad para entrar al lugar santo, yo soy esa verdad. Porque las palabras que yo hablo, dijo Jesús, no las hablo yo, sino el Padre que habita en mí. Yo hablo lo que el Padre me ha dicho, yo soy la verdad. Se lo dijo a Pilato, yo he venido para hablar la verdad. Y Pilato, como toda su vida había vivido en la mentira, dijo, ¿y qué es la verdad? Pues Jesús dijo, yo soy la verdad. Y la vida, lo acabamos de leer en Juan, donde él dice que en él estaba la vida de los hombres. Entonces, estas puertas así se llamaban, y por eso Jesús, cuando dijo esto en Juan capítulo 14, los discípulos entendieron, sobre todo los fariseos y los religiosos que estaban allí entendían que él era el camino para llegar a la Shekinah. ¿Qué es la Shekinah? La presencia de Dios, la esencia de Dios que estaba en el lugar santísimo. Yo soy esa primera puerta que hay que pasar por ahí. Hay que entender que yo soy el sacrificio que quita el pecado del mundo. Yo soy la segunda puerta. Yo he traído la palabra del Padre que ha sido diluida, que ha sido cambiada por generaciones y generaciones y generaciones. Y yo soy la vida, lo que entra dentro del hombre para que pueda entrar a la Shekinah, a la presencia misma, esencia de Dios. Que Dios les bendiga en este día. Espero que la clase le haya sido de bendición. Vamos a orar para que si hay alguna persona que nos ha estado escuchando, que se ha apartado de Dios, permita a Dios que me concedas el honor de traerte al rebaño. Que hagas esta oración que voy a hacer para ayudarte, para que juntos oremos. No es un rezo, es algo que voy a decirlo al Señor como Dios lo ponga instantáneamente en mí. Es una oración para ayudarte, para si te has apartado de los caminos del Dios que tú conociste, o no estás viviendo como debes delante de Dios, te recuerdes que Dios es un Dios de misericordia y Dios está dispuesto a perdonarte, a restaurarte. Y si tú nunca has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, por favor repite esta oración conmigo. Invita al Señor a entrar a tu vida, a entrar a tu corazón. Muy bien, di así conmigo: Señor Jesús, en este día te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, tu misericordia sobre mi vida. Señor, entra en mí. Lléname de tu Espíritu Santo. Perdona mis pecados, Señor. Límpiame con tu sangre. Y a ti te doy la gloria y la honra en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Si usted hizo esta oración de sincero corazón, desde ahora por delante, usted es un hijo de Dios. Amén, amén. Y ahora sí las preguntas. A ver, hermano Marco, pero con voz fuerte. Desde ahí, ¿cuál era su pregunta? Está hablando de manzanas.
pero no son frutas. Manzanas. Manzana quiere decir las distancias. Distancia. Menciona que en el candelabro había figuras de manzana. Y también en el castellano, en nuestro idioma, se usa la palabra manzana para una medida. Un cuadro de una manzana en una ciudad o en un barrio. Okay, pero aquí en este caso era imitar la figura de una manzana. Imitar la figura de una manzana en el candelabro. Imitar la flor la flor como una copa del almendro. A ver si hay otras preguntas, mija. Sí, desde El Salvador. Desde El Salvador. Cándido Reyes. Cándido Reyes, hermano Reyes, que Dios te bendiga. Gracias por darnos tu tiempo. A ver si te puedo contestar tu pregunta. Dice, como usted habló del orden, me llama la atención que pocos predicadores toman el libro de Juan, capítulo 3, que habla de la genealogía de Cristo, y se usa más Mateo 1. En su opinión, ¿qué libro, Mateo 1 o Juan 3, explica mejor la genealogía de Cristo? Bueno, él pregunta que si hay una genealogía de Cristo, dice en Juan capítulo 1, pero no es Juan capítulo 1, es Lucas capítulo 3. Está en Lucas capítulo 3, hermano. Y en Mateo capítulo 1. Y que la gente, para explicar la genealogía de Cristo, explica Mateo capítulo 1. Bueno, brevemente, porque esto tomaría bastante tiempo, pero te lo voy a explicar brevemente. La genealogía de Mateo es la genealogía de José. Quiero que notes que después de David, en la genealogía de Mateo, después de David, el hijo que menciona de David es Salomón. Es Salomón. Y sigue el linaje de Salomón hasta llegar a José, padrastro de Cristo. Recuérdate que José no es padre de Cristo, es su padrastro. En Lucas la genealogía creemos que es la genealogía de María. Observa y busca a David otra vez. Y vas a notar que después de David, el hijo que menciona la Biblia no es Salomón, sino es Natán. Y todos los nombres después de David en Mateo y después de David en Lucas son diferentes. Entonces creemos que la genealogía de Lucas es la genealogía de María. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene sangre de José. Y para ser el Cristo hay que tener sangre de David, de Judá, de todas las profecías desde Abraham. Desde Abraham hasta Isaac, hasta Jacob, el cuarto hijo, Judá. Y David es descendiente de Judá. Entonces el Cristo, para ser el Cristo, tiene que tener en sus venas sangre de este linaje. Y él hereda la sangre no de José, sino de María. Esto toma una explicación más profunda que esta, te la estoy dando muy breve. Jesús hereda de José el reino por adopción. Y de María hereda el reino por derecho sanguíneo. Y por eso la Biblia lo llama Rey de Reyes. Tiene dos títulos de reino. Y es un tipo de nuestra vida. Porque nosotros tenemos una naturaleza, hemos sido creados a la imagen de Dios, una naturaleza divina. Pero somos adoptados para ser hijos del Padre por la sangre de Cristo. Y nos convertimos reyes, así como Cristo es rey. Por naturaleza del Espíritu Santo ahora en nuestra vida divina y por herencia de la sangre de Cristo sanguínea, somos adoptados a Dios. Así que esa es la explicación más breve que te puedo dar. A ver si hay otra. Bueno, que Dios me les bendiga. Hasta el próximo jueves que nos reunamos. Ahí sí que voy a tratar de centrarme en el candelabro y darle toda la clase derechita de ahí, porque ya siento que echamos todas las bases necesarias para el estudio. Un aplauso, señor, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos.